Bien, entonces el recorrido son los valores del codominio que efectivamente tiene preimagen, los valores verdaderos, digamos. Muchas veces las funciones ponemos, no sé, dominio de los reales, codominio de los reales, pero no todos los reales son alcanzados, no todos tienen preimagen, y el recorrido es efectivamente los del codominio que tienen preimagen. ¿Bien? Bueno, las siguientes partes D, E, F y G son para ejercitar las definiciones. Parte D. Indique la imagen de 350. Isa, Sí, ¿te animás a poner un pantallazo de lo del recorrido anterior? sí. Solo para terminar de copiar. Ah, bien. Está. Ahí acá se me borró. Por ahí. Acá. Ahí está. Está buenazo. Te agradezco. Para que se me borró el más infinito. Ahí está. El recorrido son los valores de I que tienen preimagen. O sea, los valores del codominio que tienen correspondiente X. Profe, Sí. ¿el dominio es lo mismo que el recorrido o no? No. No. El dominio son los valores posibles para X. Mm, O sea, los valores en el eje horizontal. bien, bien. Ese es el dominio. En este caso, son los kilowatts posibles, o sea, de 0 a más infinito. Bien. Bien. Bueno. Ok. Entonces, la imagen de 350. Fíjense que nosotros habíamos calculado para 350, acá, 350 kilowatts, ¿cuánto pagaría? Pagaría 2.910. Entonces, la imagen es 2.910. La imagen de 350 es F de 350. Perdón, F no porque no se llama F, la función se llama C de 350, que es igual a, ya, ¿cuánto era? 2.910. 2.910, ahí hay un redondeo, hay que ponerle los decimales, ¿no? Con 84. Bien. Interprete su significado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la imagen en que la imagen de 350 sea 2.910,84 en el contexto del ejercicio? Eso es, si consumo 350 kilowatt hora, tengo un costo de pesos 2.910,84. Bien, parte E. Indique cuánto debe consumirse para pagar menos de 500 pesos. ¿Qué me dicen? ¿Cómo puedo hacer para saber qué consumo? ¿Sí? Eso desde 470,84 que sí o sí es lo que vas a pagar. Ahí está. ¿Cómo harían para responder esa pregunta? Pasarle el mensaje a usted.
A ver, ahí tienen el... Si lo que tuvieran fuera el gráfico nomás, ¿cómo harían? ¿Cómo? Arranca, tipo, no consumís nada, igual tenés que pagar eso. Ahí está. Si no consumís nada, pagás 470,84. Pero la pregunta es, ¿cuánto tengo que gastar para consumir menos de 500? Y buscando el punto que corta con 500, ¿puede ser? Ahí está. Uno gráficamente, ¿no? Podría venir al gráfico y decir, bueno, el 500 está acá. Está medio mal este gráfico, ¿no? Y entonces veo dónde está el 500 en el eje de la Y, que es el eje de los precios, y entonces voy hasta la gráfica y luego me fijo entonces a cuántos kilowatts corresponde, ¿no? A cuántos kilowatt hora. Y entonces entre 0 kilowatt hora y ese valor de kilowatt hora es los kilowatt hora que tengo que gastar para pagar 500 pesos o menos de 500 pesos, decía el problema, ¿no? Eso sería una respuesta gráfica y aproximada, porque ahí yo lo hice bastante chapuceramente, ¿no? El gráfico, porque los puntos me quedan medio grandes y eso. Para calcularlo exactamente, yo tengo que ver cuál es el valor de x, que f de x me da 500. O sea que el problema, el ejercicio, lo que me está planteando es una inecuación. ¿Qué es una inecuación? Una desigualdad. Y se indique cuánto debe consumirse para pagar menos de 500. Eso, si uno lo expresa de manera matemática, es hallar x que cumple que el costo de consumir esos x sea menor a 500. ¿Sí? Eso es lo que me están preguntando en palabras, indique cuánto debe consumirse para pagar menos de 500, son los valores de x que cumplen que c de x es más chico que 500. ¿No? Entonces, para resolver esa desigualdad, uno lo que puede hacer es resolver la igualdad primero, ver cuánto tengo que consumir de x para que el costo sea exactamente 500. Y bueno, de ahí para abajo va a ser la solución a la inecuación que yo estoy planteando. Entonces, esto es una inecuación. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esa inecuación? Primero vamos a resolver la ecuación. Entonces, vamos a resolver la ecuación c de x igual a 500. O sea, averiguar cuánto tengo que consumir para pagar 500 pesos. Bien, entonces voy a plantear la ecuación. C de x igual a 500. Acá en C de x pondría la fórmula de C de x. Pero la fórmula de C de x no es única, según el tramo. ¿Cuál de las tres ecuaciones, cuál de las tres fórmulas de C de x voy a usar? La primera, ¿no? Porque, Y porque se supone que el valor va a ser el consumo va a ser inferior a 100. claro, Yo
¿sí? ¿No es la de 100 a 600? No. No, porque fíjate que ya teníamos una aproximación gráfica. Para eso es que sirve el gráfico, ¿no? Para no andar probando con todas las fórmulas. Fíjate que ya habíamos visto en el gráfico que el consumo es anterior a 100, está por acá. A ojo te diría que tiene que ser, no sé, 20, un poco menos de 20 kilowatt hora para pagar 500, ¿no? Entonces, como yo ya tengo, me sirve la aproximación gráfica. No me sirve para muchísimo, pero me sirve porque entonces yo ya sé que está en el primer tramo. Entonces, la fórmula que voy a usar es la de x entre 0 y 100. Así que voy a tener que usar esta fórmula de c de x. Entonces vuelvo allá, a mi ecuación, y la resuelvo, la planteo, ¿no? C de x igual a 500, es 470 con 84, más 6 con 1, x, 6 con 1, igual a 500. Y de ahí despejo x, que me va a dar 500 menos 470 con 84, y eso dividido ahí, no. ¿Cómo hacer para que aparezca el dividido? Ah, creo que tenía que poner un paréntesis de este lado. Ahí. Dividido 6 con 1. ¿Está? Y ese es el resultado. 470, ¿no, profe? 470. 470. Ahí está. ¿Está? 500 menos 470, dividido 6 con 1, ¿cuánto da? $4,79. 4,79. O sea que mi gráfico estaba bastante mal, ¿no? Estaba muy hecho a ojo. Por más que le puse escala al eje y todo, no fui muy cuidadosa. Bien, entonces, si yo consumo 4,79 kilowatt hora, voy a pagar 500 pesos. O sea que este número de acá en realidad, claro, yo ahí para que se viera puse el 500 muy alto, ¿no? En realidad el 500 estaba bien cerquita del punto rojo, y entonces los kilowatt hora eran bastante menos de lo que parecía en el dibujo. Entonces la respuesta a esta es la respuesta a la ecuación. La solución a la ecuación es 4,79, pero la respuesta a la inecuación es los x menores que 4,79. ¿Sí? ¿Alguien estaba preguntando algo? Escucho un ruido que no sé si es alguien hablando. Está. Bueno, entonces escribo la solución. Entonces, la solución a la inecuación c de x menor que 50 menor que 50 Menor que 500, profe. menor que 500. Ay, ¿dónde está el símbolo acá? Menor que 500
es x menor a 4,79. ¿Sí? Esta es la solución a la inecuación. Y la interpretación es, la respuesta es, debe consumirse menos de 4,79 kilowatt hora. ¿Preguntas? Bueno, para resolver inecuaciones, en general, lo mejor es seguir el mismo procedimiento que yo hice acá. Es decir, tener aproximadamente, aunque sea, el gráfico, de manera de poder observar, por ejemplo acá, nos damos cuenta, y por el contexto, que la solución a la ecuación me dio 4,79, pero nosotros sabemos que para pagar menos de 500 voy a tener que consumir menos de 4,79, no más de 4,79. Pero hay situaciones en las que no va a ser tan claro si la respuesta es más que tal número o menos que tal número, y en ese caso uno tiene que mirar el gráfico, o sea, ver que para que los valores de I sean más chicos que 500, los valores de X van a tener que ser menores que el número S que hayamos resolviendo la ecuación. Bien, pasemos entonces a la siguiente parte. Indique la preimagen de 500. ¿Cuál es la preimagen de 500? No tenemos que hacer ningún cálculo, ya lo tenemos hecho. Solo usando la gráfica. Bueno, si usaras la gráfica, ¿cómo observarías la preimagen de 500? Esa pregunta yo me la hago también. ¿Qué es la preimagen? Lo primero que tenemos que ver es recordar, esos son ejercicios para repasar las definiciones. ¿Qué es la preimagen? Ya lo perdí, ¿dónde está preimagen? Acá, capaz. Acá. Preimagen. La preimagen de un elemento o un subconjunto son sus correspondientes en el dominio. O sea que es el correspondiente a 500 en el dominio. La preimagen de 500 es el correspondiente, la preimagen de alguien del codominio, o sea, 500 en el codominio, es su correspondiente en el dominio. O sea que el dibujito es el mismo que está hecho acá. Es la X que corresponde a 500. Esa es la preimagen. Entonces serían los 4,79 kilowatts. Exacto. Esa es la respuesta. Así que la preimagen de 500 es 4,79. Interprete su significado, la interpretación es decir esto, pero en el contexto del ejercicio, que es que para pagar 500 pesos debo consumir 4,79 kilowatt hora. ¿Sí? La preimagen es ir del codominio al dominio. ¿Tá? Eso es hacer la preimagen. Hallar el correspondiente de determinado valor de I en X. Vamos a ver la parte G. Indique la preimagen del intervalo de 0 a 500. Porque la preimagen no tiene por qué ser de un valor, puede ser de un conjunto. La preimagen de un elemento o un subconjunto del codominio son sus correspondientes en el dominio. Así que lo que uno tendría que mirar
es de 0 a 500, ¿cuáles son los correspondientes en el dominio por la función? ¿Cuáles serían? ¿Cómo, profe? ¿Puede decir no? Sí. Indique la preimagen de 0 a 500. La preimagen de un conjunto del codominio, el codominio está en el eje vertical, ¿verdad? La preimagen de un conjunto del codominio, en este caso 0 a 500, son los correspondientes por la función en el dominio. O sea, ¿qué elementos del Ya. dominio van a parar a ese intervalo? 0 a 479. Exacto. Exacto. Si yo quiero gastar entre 0 y 500 pesos, voy a tener que consumir entre 0 y 4,79 kWh. ¿Ah? Esa es la preimagen de 0 a 500. Entonces, escribo eso. La preimagen de el intervalo 0,500 es de 0 a 4,79. Interprete su significado. Para gastar menos de 500 pesos, debo consumir menos de 4,79 kWh. ¿Preguntas? Bueno, entonces, el ejercicio 2 del práctico es similar a este, son las mismas preguntas, pero con otra tarifa. Así que observen la resolución de este ejercicio. Recuerden que para hacerlo bien, para trazar cada recta se necesitan 2 puntos, y comparen lo que da el ejercicio el 1, con lo que da la tarifa del ejercicio 2. ¿Les conviene tener graficado en el mismo par de ejes la función esta del ejercicio 1 con la función del ejercicio 2? Porque hay una pregunta que pide comparar una tarifa con la otra, ver cuándo conviene una tarifa y cuándo conviene, para qué consumos conviene una tarifa y para qué consumos conviene la otra tarifa. Pueden seguir avanzando en el práctico. El ejercicio 3 también es de función lineal. El ejercicio 4 es de funciones en general, pero maneja los mismos conceptos que venimos trabajando. O sea que hay partes que son más difíciles, ¿no? Y que son cosas que todavía no vimos, pero que tal vez vieron antes. Pero pueden, en el ejercicio 4, pueden avanzar todo lo que puedan. En el ejercicio 5 lo pueden hacer con lo que ya dimos. Y con el ejercicio 6 vamos a trabajar en clase. ¿Tá? O sea que pueden hacer hasta el ejercicio 5, inclusive con lo que dimos en clase. ¿Tá? Hay una partecita del ejercicio 4 que ya les digo que por ahí necesitan alguna explicación más. Y bueno, entonces la idea es que lo hagan y a partir de lo que de las dificultades que tengan con el ejercicio, podemos ver alguna parte más complicada, verla entre todos en clase. Entonces, la clase que viene vamos a trabajar con las dudas que tengan
de todos los ejercicios hasta el 5, y además vamos a trabajar en equipos con el ejercicio 6. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, profe. Bueno, Muy bien, profe. Gracias. hasta el lunes, hasta el miércoles. Bueno, Gracias, profe. Dale. se cancela la clase de miércoles. Esto es mortal, esto, de estar todo el día en casa. Hasta el miércoles, entonces. Por el mismo canal, a la misma hora. Ahí está. Un beso. Chao, que pase A ver, bien. ¿hay alguien que pregunta algo? Muchas gracias. Bueno.